Buenos días a todos. Muchas gracias por su interés en esta sesión que es tan importante para tantos pacientes diabéticos del país. En México tenemos una prevalencia muy alta de diabetes, dada la gran prevalencia de obesidad y también, por supuesto, está la parte genética de la diabetes. Pero en el tratamiento de la diabetes, lo que marcó un hito fue el descubrimiento de la diabetes, de la insulina. La insulina, una hormona producida por el páncreas, empezó a ser investigada por un investigador alemán y uno rumano que describieron algunos extractos del páncreas y posteriormente, en 1921, Banting y Best en Estados Unidos lograron purificarla también con ayuda de unos químicos, hasta que en 1978, que se utilizó durante todo este tiempo insulina porcina y de otros animales, se logró hacer una insulina recombinante humana y en 1982 se vendió la primera insulina comercialmente. Esto ya eh, una insulina totalmente análoga a la humana, sintética. Entonces, eso representó un enorme avance porque los pacientes antes morían. La bomba de insulina, que es la microinfusora de insulina, es otro gran avance que, pues sí es costosa, pero logra un control perfecto de la diabetes y más con los dispositivos que se están utilizando actualmente. Y no encontré mejor ponente que Mariana Galindo Guzmán, que está aquí en nuestro instituto y justamente está a cargo de estos dispositivos que hacen la vida de los pacientes diabéticos mucho más fáciles. Entonces la va a presentar Cris y muchísimas gracias, Mariana, por participar en esta sesión. La licenciada en nutrición, Mariana Galindo Guzmán, es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado de formación de educadores en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Tiene un diplomado en acompañamiento conductual para el estilo de vida por el Tecnológico de Monterrey y es nutrióloga de la Clínica de Microinfusoras de Insulina y Monitoreo Continuo de Glucosa. Actualmente es nutricionista en Subdirección de Servicios Médicos aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra a la licenciada en nutrición Mariana Galindo Guzmán. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí conectados para escuchar esta ponencia. Yo soy Mariana Galindo y el día de hoy les voy a platicar sobre la alimentación en pacientes con diabetes que utilizan microinfusora de insulina. Entonces, vamos a empezar. Vamos a esconder el panel. Perfecto. Espero que ahí me vean muy bien. Em, bueno, aquí estaba mi diapositiva de presentación. Y quiero empezar esta ponencia por platicarles un poquito sobre esta línea del tiempo, de los avances tecnológicos que ha habido en esta terapia, en las microinfusoras de insulina, porque la realidad es que es un tratamiento que ha avanzado mucho en un periodo relativamente corto de tiempo. Y fíjense, esta línea del tiempo tiene aproximadamente 100 años, específicamente 103 años hasta el día de hoy, ¿no? Y todo empieza en 1922 en Toronto con un grupo de científicos que lograron aislar un compuesto al que llamaron el extracto pancreático, que dio pie al uso exitoso de la insulina, ¿sí? Entonces,
todo empieza en 1922. Y a partir de ahí se empiezan a hacer una serie de investigaciones y muchos esfuerzos, grandes esfuerzos, por avanzar en la tecnología y en las terapias para que estos pacientes vivan de la mejor manera posible, ¿sí? Y es en los años 70, aquí, en donde hay un boom en el avance tecnológico y aparecen los primeros glucómetros ambulatorios con los que el paciente ya podía medir su glucosa desde casa. Y aparece también la primer infusora o bomba, entre comillas, de insulina. Les llaman bomba de manera coloquial, el término correcto es microinfusora de insulina. Em, las microinfusoras de insulina inicialmente se veían de esta manera, ¿no? Eran infusoras muy grandes, llenas de cánulas y tal vez poco prácticas. Pero bueno, ya estaba inventada la primera infusora continua de insulina para esta época. Y de hecho, en 1979 aparece la primera infusora comercial. Ujú. Y a partir de ahí se vuelven a hacer grandes esfuerzos y en los años 90 aparece otra pieza clave de la terapia que tenemos actualmente, que son los monitores continuos de glucosa. En el 99, la FDA aprobó el primer monitor continuo de glucosa ciego, es decir, era una conchita parecida a esta que el paciente se colocaba y se dejaba colocada por cierto número de días. Y esta medía la glucosa de manera continua por el número de días que estaba conectada y el paciente después tenía que llegar con el médico a descargar la información que tenía el transmisor para poder ver de manera retrospectiva cómo había estado su glucosa y a partir de ahí tomar decisiones sobre su tratamiento, ¿sí? Entonces era un gran avance, pero todavía no el que tenemos actualmente, que es maravilloso. Em, para inicios de los 2000, 2005, la FDA aprueba el primer monitor continuo de glucosa que muestra la glucosa en tiempo real, ¿sí? Y se veía como algo así. Era similar a un beeper que se conectaba con este mismo transmisor, con esta misma conchita, pero ya en la pantalla del beeper, digamos, aparecía la glucosa, la curva de glucosa en tiempo real, y entonces el paciente ya podía ver qué era lo que estaba pasando con su glucosa al momento, ¿sí? Y después de eso, 20 años después, tenemos ya un avance enorme que son estas microinfusoras, que son las que tenemos más nuevas actualmente en México, que se llaman 780G, en donde este transmisor, que es digamos, el sensor de glucosa, se comunica con la microinfusora de insulina, que es una microinfusora de este tamaño. Si lo ven comparado con un celular, pues es mucho más pequeña si lo vemos comparado con lo que teníamos en los 70s. Y a su vez, estas dos se comunican y pasan toda la información a una aplicación en el celular para que el paciente tenga la comodidad de poder tomar decisiones desde lo que ve cómodamente desde la aplicación, ¿sí? Em, y esta microinfusora tiene la gran ventaja de que como ya se comunican entre un monitor continuo de glucosa y la microinfusora, manda infusión de insulina de manera automática, ¿sí? Entonces, la misma microinfusora toma decisiones de cuánta insulina mandarle al paciente, dependiendo de cómo va modificándose su glucosa con lo que le dice el sensor, ¿sí? Entonces, bueno, pues es un avance tecnológico enorme, les digo, en pocos años. En los 70 teníamos esto y ahora en 2025 tenemos esto. Sí, sí, entonces hemos avanzado pues mucho. De todas maneras, aunque la microinfusora ya funciona eh, en una gran parte de manera automática, el paciente todavía tiene que em, darle algunos datos a la microinfusora para que funcione de manera correcta y realmente haya un buen control glucémico. Pero bueno, ahorita les voy a platicar más de eso. Eh, Nada más que sepan que todos estos esfuerzos han estado encaminados hacia crear lo que llaman el páncreas artificial, que pues es un aparato externo em, con el que el paciente pueda tener la insulina necesaria sin tenerse que, entre comillas, preocupar tanto de
su control glucémico. Pero bueno, de todas maneras, aunque ya está bastante automatizada, la microinfusora, déjenme enseñarles aquí en esta gráfica, la microinfusora todavía necesita ciertos datos. Fíjense, la microinfusora de insulina funciona así. Su objetivo es imitar de la mejor manera posible la secreción de insulina normal del páncreas. Ajá. Entonces, nosotros en esta gráfica tenemos una curva normal de glucosa de un día, ¿sí? Y tenemos aquí en rojo cómo funciona la microinfusora. La microinfusora va a mandar una dosis basal, ajá, constante, infunde insulina de manera constante y eso crea una basal. Y va a mandar además em, bolos un poco más altos de insulina para cubrir las comidas, ¿sí? Pero lo que les comentaba antes es que la microinfusora ya hace de manera automática esta parte, la basal, pero la parte de los bolos de alimentación todavía no logra hacerlo de manera precisa, de manera automática, ¿sí? Ya puede hacer ciertas cosas, pero todavía no lo genera de manera precisa. Entonces, por eso es tan importante que el paciente con diabetes que utiliza microinfusora lleve un plan de alimentación específico y una educación en nutrición específica, porque necesita decirle a la microinfusora qué es lo que está comiendo para que la microinfusora realmente pueda definir cuánta insulina mandarle y que sea la insulina correcta, ¿no? Para realmente tener buen control glucémico. Ujú. Y aquí quiero comentarles que la microinfusora de insulina utiliza análogos de insulina de acción rápida, es decir, Lispro, Aspart y glulicina, tanto para cubrir la dosis basal como para cubrir alimentos y correcciones, ¿sí? Esta microinfusora no necesita y de hecho no podría utilizar insulinas de acción prolongada porque como se infunde de manera constante, necesita que sean insulinas de acción rápida, ¿sí? Y quiero enseñarles aquí un video para que aquellos que no hayan visto a un paciente con microinfusora puedan darse una idea visual de cómo se ve colocada ya en el paciente. Miren, vamos a ver. Si vive con diabetes tipo 1 o tipo 2 y se inyecta insulina todos los días, una bomba de insulina puede ser Ay, perdón. una excelente herramienta para ayudarlo a manejar sus niveles de insulina y azúcar en sangre. Una bomba de insulina es un sistema de inyección de insulina pequeño y programable que le entrega insulina de rápida acción las 24 horas. Esto elimina la necesidad de darse varias inyecciones al día. Las partes de la bomba de insulina son la bomba computarizada que está programada para cumplir con sus requisitos específicos de insulina, un reservorio que contenga la insulina y un conjunto de infusión. El conjunto de infusión le inyecta insulina a la bomba a través de un tubo para que ingrese en el cuerpo a través de un pequeño y delgado tubo de plástico denominado cánula. Una vez colocado, se puede desconectar fácilmente del conjunto de infusión para realizar actividades como ducharse, y luego volver a conectarlo cuando haya terminado. Además de inyectar la insulina automáticamente las 24 horas, puede dar insulina para cubrir los alimentos que coma, o corregir un alto nivel de azúcar en sangre, presionando los botones de la bomba de insulina en lugar de inyectarse con una jeringa o pluma de insulina. Con una bomba de insulina siempre lleva su insulina consigo. Siempre tener su insulina ahí, cuando la necesita, en lugar de olvidarla en casa, lo ayuda a evitar picos y a manejar mejor sus niveles de glucosa. Algunas personas también usan un monitor continuo de glucosa, o CGM, con su bomba de insulina. El CGM usa un sensor que mide sus niveles de glucosa cada 5 minutos y envía esas lecturas a la bomba de insulina. También puede recibir alertas si tiene picos demasiado altos o demasiado bajos, y luego actuar para que sus niveles de glucosa regresen a un rango más seguro. El uso de una bomba de insulina puede ayudarlo a tener un rango de glucosa en sangre objetivo durante más tiempo para que pueda utilizarlo disfrutando de la vida y no manejando su diabetes. Los resultados individuales pueden variar. Más tiempo para disfrutar de la vida. Pregúntele a su médico. Ok, entonces en este video solamente quería yo enseñarles cómo se ve ya colocada una microinfusora de insulina, ¿sí?
y el sensor de glucosa y cómo se unen entre ellos. Pero bueno, ya viendo cómo funciona un poco la microinfusora de insulina, vamos al tema central de esta plática, que es cómo se tiene que alimentar el paciente para que el control glucémico se dé de la mejor manera posible, ¿Cuál ¿no? es la terapia de... ¿Sí? Y quiero empezar por platicarles también un poco de los antecedentes. Desde que salió, bueno, desde que se empezó a utilizar la insulina de manera exitosa en humanos, se han hecho múltiples estudios para evaluar cuál es la estrategia nutricional más eficiente para lograr el control glucémico, ¿no? Y desde este momento, en 1920, como ya decíamos antes, se empezaron a utilizar los principios del conteo de carbohidratos. Ajá. Pero realmente es hasta los años 90 con el DSCT que el conteo de carbohidratos se toma en cuenta ya como la estrategia nutricional de elección. Ajá. Y a partir de ahí se empieza a aparecer en las guías de la ADA. Ajá. La estrategia de conteo de carbohidratos como la ideal para pacientes que utilizan microinfusora de insulina. En las últimas guías que acaban de salir ahora en 2025, la ADA habla de que eh, para pacientes que utilizan múltiples inyecciones de insulina, tanto el conteo de carbohidratos como algunas otras estrategias, como la estrategia visual del plato, funcionan de manera muy similar en el control glucémico, pero el consenso que cuando se habla de tecnologías en el control de la diabetes, el consenso es que para microinfusora de insulina se siga incluyendo la educación en conteo de carbohidratos como estrategia básica en el paciente, ¿sí? ¿Y en qué se basa la premisa del conteo de carbohidratos? Pues en lo siguiente, en que de la mayor parte de la glucosa que está en el torrente sanguíneo entre los 15 minutos y las 2 horas posteriores a una comida mixta proviene en su mayoría de carbohidratos. Y por lo tanto, saber cuántos carbohidratos va a comer una persona ayudaría a definir de manera más adecuada cuánta insulina necesita para ese momento. ¿Sí? Y la realidad es que se han hecho muchos estudios también para evaluar sus beneficios y se han encontrado muchos. Entre ellos, eh, que el puro conteo de carbohidratos, sin tomar en cuenta otras estrategias, simplemente conteo de carbohidratos comparado con eh, una, digamos, asesoría nutricional general, puede disminuir hasta en un 1% la hemoglobina glucosilada del paciente por sí solos, por sí solo el conteo de carbohidratos. La realidad es que es mucho, o sea, para muchos pacientes es la diferencia entre estar dentro de rangos saludables o no. Ajá. Em, este otro estudio habla también de la disminución de la hemoglobina glucosilada en el paciente que utiliza conteo de carbohidratos, pero habla de otra cosa interesante que es de cómo ese beneficio en disminución de hemoglobina glucosilada se mantiene a través del tiempo. Aquí se ven digamos, dos gráficas, dos líneas graficadas. La que está circulada en negritas son pacientes que utilizan conteo de carbohidratos y la que está con rombos blancos son los que utilizaron una asesoría nutricional general, ¿sí? Y si se fijan, ambos tuvieron un beneficio positivo a las 12 semanas, pero los pacientes que aprendieron a contar carbohidratos, además, mantuvieron ese beneficio a través del tiempo. Los pacientes con una asesoría nutricional general volvieron a aumentar su hemoglobina glucosilada, ¿sí? Entonces, parece que ayudar a que el paciente sea más consciente de lo que come a través de la enseñanza en el conteo de carbohidratos, ayuda mucho a mantener glucemias dentro de rango por largos periodos de tiempo. Y de hecho, en ese mismo estudio, otra cosa interesante que aparece, o bueno, que reportan, es que los pacientes que aprendieron a contar carbohidratos se sentían menos restringidos en su alimentación que los pacientes que nada más tuvieron una asesoría general de alimentación. Y tuvieron también algunos beneficios pequeños, pero sí tuvieron beneficio en índice de masa corporal y en circunferencia de cintura. Sí.
Y por último, nada más platicarles de este otro estudio que es interesante sobre los beneficios del conteo de carbohidratos que hablan de que también hay una diferencia en hemoglobina glucosilada, pero además hay una disminución de eventos de hipoglucemias, que eso es muy interesante porque la hemoglobina glucosilada uno podría pensar que tal vez disminuye por hipoglucemias y no. Disminuye hemoglobina glucosilada y disminuyen los eventos de hipoglucemia y además disminuye la necesidad de unidades de insulina. Ajá. Entonces, bueno, tenemos tres grandes beneficios con el conteo de carbohidratos. Ujú. Entonces, realmente poder individualizar en este paciente que ya sabe contar carbohidratos, poder individualizar su relación insulina-carbohidrato, que eso es lo que hacemos con la microinfusora, ahorita les explico cómo, va a ayudar a que el paciente tenga mayor flexibilidad en su elección de alimentos, mayor independencia, que se involucre un poco más en su autocuidado y, por supuesto, que mejore su control glucémico y reduzca su variabilidad glucémica. Esto que les comento de la relación insulina-carbohidratos se refiere a cuántos gramos de carbohidratos metaboliza una unidad de insulina en cada paciente y en cada tiempo de comida. Con la microinfusora de insulina y también con las múltiples dosis, múltiples inyecciones de insulina podemos hacer esto, ¿no? Pero la microinfusora de insulina pues lo hace muy práctico. Podemos definir tal vez si para la mañana la relación insulina-carbohidratos de un paciente es de, por ejemplo, una unidad de insulina por cada 15 gramos y tal vez para la noche es de una unidad de insulina por cada 5 gramos de carbohidratos, ¿no? Y entonces que el paciente pueda obtener la insulina que necesite de acuerdo a qué tan sensible es a la insulina en diferentes momentos del día. Em, y esto se puede individualizar completamente, ¿no? De entrada, para calcularlo se utilizan estas dos fórmulas. La fórmula original o la más utilizada es esta de una constante de 450 sobre la dosis total de insulina diaria del paciente, que nos da la relación insulina-carbohidratos. Y unos años después, con investigación con monitores continuos de glucosa, apareció esta nueva fórmula con la constante de 300 en lugar de 450 sobre la dosis total de insulina diaria del paciente. Y bueno, así se ve el reporte de un día en una microinfusora de insulina, de un paciente en una microinfusora de insulina. Y el objetivo es que con el correcto conteo de carbohidratos y con el correcto cálculo de la relación insulina-carbohidrato, el paciente logre regresar a la glucemia que tenía previo a empezar a comer entre 3 y 5 horas después del inicio de esa comida, ¿sí? Entonces, aquí podemos verlo. Fíjense, déjenme explicarles un poquito la gráfica. Aquí tenemos en verde la insulina que utilizó el paciente en cada momento del día. Tenemos aquí el horario de 12 del día de un día a 12 del día del siguiente día. Ujú. Entonces, en verde tenemos insulina, en negro tenemos gramos de carbohidratos que consumió el paciente en cada momento del día. Y aquí, en esta parte, tenemos la curva de glucosa del paciente. En gris está el rango objetivo entre 70 y 140 y la línea marcada o remarcada más gris es el monitor continuo de glucosa, cómo estuvo la glucosa del paciente durante todo el día. En rojo tenemos hipoglucemias y en amarillo tenemos hiperglucemias, ¿sí? Pero bueno, vamos a checar aquí en el desayuno. Por ejemplo, el paciente este día desayunó 65 gramos de carbohidratos y estaba en 85 de glucosa. Su glucosa sube, pero a las 3 horas, eso lo desayunó a las 8 y alrededor de las 11, a las 3 horas, ya estaba otra vez muy cercano a su glucosa preprandial. Ujú. Lo mismo pasa con la comida. Come 90 gramos de carbohidratos, la glucosa sube, pero a las 3 horas ya está muy cercana a la glucemia preprandial. Y lo mismo pasa en la cena, ¿no? Si se fijan aquí, come 30 gramos de carbohidratos y la subida de glucosa es mucho menor. Entonces, aquí les quiero platicar de un punto también muy importante, que es que sí tenemos que calcular cuántos gramos de carbohidratos estamos comiendo, pero a pesar de que el conteo esté correcto y la relación insulina-carbohidratos esté correcta, el paciente necesita elegir los carbohidratos adecuados
y la cantidad adecuada para que este pico de glucosa sea lo más atenuado posible, como fue en el caso de la cena, ¿no? Si se fijan, en la cena comió 30 gramos de carbohidratos contra 90 de la comida y 65 del desayuno. Entonces, probablemente para este paciente, 65 y 90 sean muchos gramos de carbohidratos para un solo tiempo de comida. Entonces, en la parte nutricional también tenemos que asesorarlos sobre cuántos gramos de carbohidratos les conviene comer en desayuno, comida y cena. Aunque la microinfusora les permite tener mucha más flexibilidad em, para la elección de cantidad y tipo de carbohidratos, sí necesitamos darles una asesoría sobre cuánto les conviene y sobre todo también qué tipo de carbohidratos les conviene consumir, porque no es lo mismo, tal vez aquí fueron 30 gramos de carbohidratos complejos, contra aquí 90 gramos de carbohidratos, tal vez algunos de ellos simples, ¿no? Entonces, definitivamente el tipo de carbohidratos y la cantidad de carbohidratos por comida van a tener un impacto en hasta dónde llega el pico de glucosa de ese paciente en ese momento, ¿sí? Y bueno, por eso puse esta diapositiva en donde varios libros y varios artículos nos dicen que es muy importante que el paciente sea consistente en la cantidad de carbohidratos que consume por tiempo de comida, el tipo de carbohidratos que va a consumir, sus horarios de comida y el tiempo de administración de la insulina o temporalidad del bolo. Acuérdense que lo que buscamos también es que el pico de acción de la insulina coincida con la absorción de los gramos de carbohidratos. Entonces, la temporalidad del bolo es crucial para que se logre un buen control glucémico. Y también nos sugieren que haya mucha consistencia en el tipo y en el horario de ejercicio del paciente. Ujú. Y bueno, en cuanto a calidad de la dieta, la ADA en sus últimas guías nos da toda una recomendación por grupo de alimento y en condimentos y en bebidas, etcétera, que son muy interesantes. No las vamos a leer todas el día de hoy, pero quiero ponerles en esta siguiente diapositiva una imagen de más o menos cómo se podría traducir esto de manera visual, ¿no? Y es tal cual así, con un estilo mediterráneo, que la realidad es que es muy fácilmente tropicalizable a lo que tenemos aquí en México, en mercados, ¿no? O sea, lo que buscamos son alimentos provenientes de plantas en abundancia y que sean frescos, de temporada, locales y mínimamente procesados, ¿no? Eso es lo que realmente buscamos y que las proteínas sean lo más magras posible. Ujú. Y ya yéndonos más directo hacia el conteo de carbohidratos, por donde tenemos que empezar es por que el paciente aprenda a distinguir perfectamente, se vuelva un experto en los grupos de alimentos y en los alimentos que incluye cada grupo, ¿sí? Déjenme pasarme para acá. Fíjense, aquí tenemos a los 8 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, lácteos, aceites y grasas y azúcares. Y les puse unos ejemplos aquí porque muchos pacientes suelen confundir ciertos alimentos en grupos en donde tal vez podrían ir, eh, si los clasificáramos desde otra base, pero no desde la base de conteo de carbohidratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el jitomate, que a veces puede confundirse como fruta, realmente para conteo de carbohidratos es verdura. La papa, que podría confundirse con verdura, realmente es un cereal. Los chícharos, que podrían confundirse con cereal, son realmente una leguminosa, y así, varios ejemplos, ¿no? Entonces el paciente tiene que volverse experto en los grupos de alimentos y qué alimentos incluyen, ¿no? Y después de eso, tenemos que enseñarles cuántos gramos de carbohidratos tiene cada uno de los grupos. Y son números relativamente sencillos de recordar. Por ejemplo, las frutas y los cereales tienen 15 gramos de carbohidratos por porción, las verduras 4, las leguminosas 20, los lácteos 12 y los azúcares 10. Entonces, ya que el paciente se familiariza con estas listas de alimentos y con el conteo, nos vamos al siguiente paso, que es
qué tan exacto tiene que ser el conteo para que realmente funcione, ¿no? Y aquí les puse este artículo que me pareció muy interesante, en donde em, se calcula una dosis de insulina para 60 gramos de carbohidratos, ajá, pero se les da de comer a los pacientes diferentes gramos reales, ¿no? Hay pacientes a los que se les da, bueno, se les da en diferentes momentos al mismo grupo de pacientes 40 gramos, pero se calculan 60, 50, pero se calculan 60, 60 para 60, 70 para 60 y 80 para 60. Y este estudio lo que sugiere y lo que encontraron es que una variación de 10 gramos de carbohidratos mantiene la curva de glucosa, de glucemia postprandial bastante cercana a la que sí realmente es, a la de 60 gramos. Entonces, una variación de 10 gramos puede ser aceptable, ¿no? Digo, pues, por supuesto, el objetivo es que sea lo más exacto posible, pero una variación de 10 gramos puede ser bastante aceptable. Y después en otro estudio se evaluó qué tanta variación o qué tan exacto se vuelve el conteo de carbohidratos con el paciente solito, con lo que sabe, o con el paciente con lo que sabe de conteo de carbohidratos o con toda la asesoría previa de conteo de carbohidratos, más una aplicación que le ayude a contar carbohidratos. Y se vio que el uso de aplicaciones tiene una ventaja enorme, porque el error, si se fijan, fue de 12 gramos de carbohidratos cuando el paciente utilizó aplicaciones y de casi 30 gramos de carbohidratos cuando hizo conteo de carbohidratos por él solo, ¿sí? Entonces, si se fijan, este 12 se acerca mucho más a lo que decíamos aquí, de que se permite una variación de 10 gramos de carbohidratos para que no haya una deterioración de la glucemia postprandial, ¿no? Entonces, utilizar aplicaciones eh, puede ser una gran ventaja para el paciente, para su buen control glucémico. Y hay un sinfín de aplicaciones que podemos utilizar para esto. Aquí les puse un ejemplo de una aplicación que se llama Fat Secret, que tiene muchos alimentos, como que está muy tropicalizada a la alimentación mexicana y a los supermercados mexicanos. Pero bueno, les puse este ejemplo para hacer el conteo de carbohidratos de una manzana, porque si recuerdan, las frutas dentro de los grupos de alimentos tienen un conteo de carbohidratos de 15, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, una manzana en conteo de carbohidratos general tiene 15 gramos de carbohidratos. Pero ya si nos vamos a la aplicación, nos damos cuenta de que una manzana mediana de 7 centímetros de diámetro, ay, perdón, tiene 19 gramos de carbohidratos, ¿sí? Es una variación de 4 gramos de carbohidratos, pero que probablemente pueda hacer la diferencia si la estamos consumiendo con más alimentos con carbohidratos que también estemos calculando, ¿sí? Y bueno, para el paciente que utiliza microinfusora de insulina es vital la educación en lectura de etiquetas. Y es muy importante primero explicarles que se tienen que fijar muy bien en la porción y si es la porción que realmente están comiendo o si hay que hacer una regla de tres y convertir la porción. Y de ahí ya fijarse en el dato de carbohidratos totales, no tanto en el de fibra y azúcares, que nos dan muy buena información, pero para el conteo vamos a utilizar gramos de carbohidratos totales. ¿Sí? Y ahora, hasta ahí, tal vez el conteo de carbohidratos es relativamente sencillo. La realidad es que es simplemente que el paciente se familiarice con grupos de alimentos, se vaya aprendiendo de los alimentos que para él son tal vez más habituales, se aprende el conteo exacto y tal vez los que no los pueda buscar en una aplicación. O sea, el conteo de carbohidratos es relativamente sencillo y es una cuestión de práctica, pero no es tan sencillo el asunto. Hay otras cosas que también pueden influir en la glucemia postprandial, que son el tipo de carbohidratos, como ya lo veíamos en las gráficas del reporte de la microinfusora que les enseñé en diapositivas previas, y también las proteínas y lípidos que generan digamos, una elevación de la glucemia tardía, ¿sí? Más o menos como entre 3 y 5 horas después de que se empezó a consumir el alimento. Entonces también tenemos estrategias para poder controlar estos tres aspectos.
Y vamos a checar primero la parte del tipo de carbohidratos, ¿no? Que para el tipo de carbohidratos, lo que tenemos que revisar es el índice glucémico de los alimentos y también podemos educar al paciente para que conozca índice glucémico y pueda, si es que puede, sustituir alimentos de alto índice glucémico por alimentos de bajo índice glucémico. Miren, en este estudio es muy interesante que les dan a los pacientes una comida de alto índice glucémico y una de bajo índice glucémico y miden el área bajo la curva de glucosa para ver qué tan diferente es. Si se fijan, el de alto índice glucémico es arroz blanco, alcachofa, jitomate, atún, pan blanco, aceite de olivo y plátano. Y en el de bajo índice glucémico se sustituye el arroz blanco por pasta integral, el pan blanco por frijoles y el plátano por manzana. Entonces el índice glucémico de esta comida da 90 contra el índice glucémico de esta comida que da 59, ¿sí? Uno es de alto y otro es de bajo. Y la diferencia en el área bajo la curva de ambas es del 20%, ¿sí? Entonces, aquí el área bajo la curva de la comida con alto índice glucémico fue 20% mayor que la de bajo índice glucémico. Entonces, definitivamente vale la pena que el paciente haga sustituciones para que sus alimentos sean de menor índice glucémico posible. Ujú. Y también, de manera práctica, lo que podemos hacer es que dentro de las mismas listas de alimentos que le entreguemos al paciente para conteo de carbohidratos, le metamos el índice glucémico a manera de semáforo, ¿no? Verde es de bajo índice glucémico, amarillo de moderado y rojo de alto índice glucémico. Entonces, lo podemos hacer así con listas o también ya hay aplicaciones, ya hay una aplicación para todo, entonces hay aplicaciones que nos dicen el índice glucémico de los alimentos y nos van instruyendo sobre cómo sustituir por alimentos de mejor índice glucémico. ¿Sí? Aquí está la interpretación, bajo, moderado y alto índice glucémico. ¿Sí? Y aquí les quiero enseñar la recomendación. Si de todas maneras el paciente va a consumir alimentos de alto índice glucémico, lo que se sugiere es que, y lo que se puede hacer con la microdifusora de insulina, es que el bolo de insulina se mande cuando menos 20 minutos antes de consumir el alimento, ¿sí? Porque fíjense, aquí si el paciente consume alimentos de alto índice glucémico o carbohidratos simples contra carbohidratos complejos, lo que pasa es que con los carbohidratos simples o de alto índice glucémico, en la primera media hora alcanzan su pico máximo de glucosa en sangre en el paciente, contra carbohidratos complejos que realmente alcanzan su pico máximo a las 2 horas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente adelantar la dosis de insulina para que el pico de acción de la insulina y el pico máximo de absorción de carbohidratos se empalmen y se logre mantener estable la glucosa en sangre. Ujú. Em, ok, y después tenemos el opuesto, que es la hiperglucemia postprandial tardía a partir de proteínas y lípidos. Las proteínas, cuando se consumen con grandes cantidades de carbohidratos, pueden generar hiperglucemia postprandial tardía y los lípidos en exceso también. Y también hay reglas para esto. Entonces, fíjense, aquí lo que nos dicen es que para comidas que van a tener 40 gramos o más de grasa, lo que se recomienda es incrementar entre un 30 y un 35% el cálculo del bolo y utilizar un bolo que se puede programar en la microinfusora de insulina que se llama bolo dual, en donde se pasa cierta cantidad de insulina al momento para cubrir carbohidratos y cierta cantidad de insulina, digamos, después de unas horas, nosotros decidimos cuántas, si 2 horas, si por 2 horas, si por 2 horas y media, si por 3, si por 4, etcétera, para cubrir lo que subiría de glucosa por el exceso de grasa, ¿sí? Entonces, más de 40 gramos de grasa o más, se incrementa 30-35% el bolo y se manda como bolo dual, 50% de entrada y 50% en un lapso de 2 a 2 horas y media. Ujú. Y luego tenemos también recomendación para proteína.
Aquí, este estudio nos dice que si vamos a consumir digamos, un platillo exclusivamente de proteína de menos de 75 gramos, la insulina puede ser que no necesite ajuste, ¿sí? Pero llegar a esto, la realidad es que no es tan frecuente. 75 gramos de proteína en una sola comida no es frecuente que se consuma, ¿no? Pero si se van a consumir 40 gramos o más de proteína con cuando menos 30 gramos de carbohidratos, la recomendación es que el bolo se incremente o la dosis de insulina se incremente entre un 15 y un 20% y se mande con un bolo normal, no con bolo dual, sino con bolo normal. Ajá. Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Y bueno, esta parte es la del alto índice glucémico que ya comentamos en diapositivas anteriores, ¿sí? Fíjense, nada más para acabar de cerrar con el tema del tipo de bolos que se pueden mandar con la microinfusora, tenemos el bolo normal que manda el bolo de manera inmediata, ajá, se entrega en pocos segundos y es para alimentos que tienen alta proporción de carbohidratos. Tenemos un bolo que se llama cuadrado o extendido, que se entrega por varios minutos u horas, y es para, por ejemplo, si vamos a una comida en donde vamos a estar comiendo por muchas horas, ¿no? Que hay botana, comida, postre, sobremesa, etcétera. Este bolo cuadrado o extendido permite que podamos programar que se aumente el bolo de insulina por muchas horas de manera continua. Ujú. Y tenemos el bolo dual, que es del que platicábamos hace un momento, que entrega una parte de la insulina de manera inmediata y otra parte de la insulina en el tiempo que nosotros queramos. Ujú. Podemos ahí dividir los porcentajes como queramos también. Puede ser 30% de manera inmediata y 70% de manera extendida, o puede ser 50-50, como ya lo veíamos en la recomendación anterior. Ujú. Y bueno, como que esto de las proteínas y los lípidos complica un poco eh, la parte práctica para el paciente, porque ya está contando carbohidratos, pero además tiene que estar muy consciente de la cantidad de proteínas y lípidos que está consumiendo. Entonces, realmente lo que nosotros recomendamos a los pacientes es que se fijen mucho en la cantidad de proteínas y lípidos cuando están consumiendo em, alimentos fritos, capeados, empanizados, comida chatarra, comida rápida, alimentos de origen animal altos en grasa o lácteos enteros en grandes cantidades, que es normalmente cuando las reglas anteriores podrían cumplirse, ¿no? O sea, cuando un paciente podría estar consumiendo más de 40 gramos de lípidos en una sola comida o más de 30 y más de 30 de carbohidratos y más de 40 de proteínas en un solo momento, ¿sí? La realidad es que con la asesoría nutricional, si el paciente sigue un plan de alimentación saludable, sus tiempos de comida no, en casi ninguno debería de cumplirse esta regla de tener que, o esta parte de hiperglucemia postprandial tardía por lípidos y proteínas, sino que más bien es en alimentaciones especiales, más bien en comidas especiales que sean muy altas en grasa o muy altas en proteína, que no sean las habituales, no sean las comunes. De todas maneras, aquí les quise poner en nuestros mismos grupos de alimentos cuánto tienen de lípidos y cuánto tienen de proteínas cada uno. Entonces, si se fijan, aceites y grasas tienen 5 gramos de lípidos por porción, los lácteos tienen 7 de proteína y 5 de lípidos, y los alimentos de origen animal tienen 20 de proteína y 10 gramos de lípidos cuando son de alimentos de origen animal altos en grasa. Las leguminosas tienen además 7 gramos de proteína por porción. Em, la realidad es que los pacientes de manera habitual hacen este cálculo de proteínas y lípidos con las mismas aplicaciones porque es lo más sencillo, ¿no? En lugar de tenerse que aprender proteínas y lípidos también eh, por grupo de alimento. Mm, ok, aquí nada más especificar que estas cantidades de proteínas y lípidos son con el sistema de listas de alimentos, de grupos de alimentos que llevamos en el instituto.
no con el sistema de equivalentes mexicano. El sistema de equivalentes mexicano tiene porciones más pequeñas de 30 gramos y en el instituto lo hemos convertido a porciones de 100 gramos para que sea un poquito más sencillo para el paciente calcularlas. Ajá. Ok. Y entonces, antes de pasar a los ejemplos, quiero decirles en resumen qué se requiere en el conteo en el conteo de hidratos de carbono avanzado, ¿no? Y entonces se requiere saber la cantidad exacta de carbohidratos por grupo de alimentos, que el paciente sea lo más exacto en su cálculo de carbohidratos con el uso de aplicaciones, que intente que el tipo de carbohidratos que consume sea de menor índice glucémico, ya sea con tablas de índice glucémico o con aplicaciones para hacer sustituciones, que la cantidad de proteínas y lípidos también sea calculada en casos específicos, cuando van a consumir alimentos muy grasosos o muy altos en proteína, y por supuesto practicar. La práctica es la clave del éxito en esto. Ujú. Y para esa práctica les tengo algunos ejemplos. Entonces, miren, aquí mm, les puse el ejemplo de unos tacos de carnitas en un paciente que tiene una relación insulina-carbohidratos de 1 a 10, es decir, se pone una unidad de insulina por cada 10 gramos de carbohidratos a la hora de la comida y se va a comer 6 tacos de carnitas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta son las 6 tortillas para el conteo de carbohidratos. Si recuerdan, las tortillas están dentro del grupo de los cereales y tienen 15 gramos de carbohidratos por porción de manera general. Entonces, de las puras tortillas de maíz, el paciente con 6 tacos está comiendo 90 gramos de carbohidratos. Y además está comiendo 300 gramos de carne no magra. Ajá. 100 gramos de carne es igual a una porción, si recuerdan en las tablas que les comento que entregamos en el instituto. Y entonces el paciente está consumiendo para 300 gramos de carne, 60 de proteína, porque cada porción tiene 20, entonces 3 porciones de 100 son 60 gramos de proteína y 30 gramos de lípidos en total. Ajá. Y entonces vamos a seguir la regla de que está consumiendo más de 40 gramos de proteína con más de 30 gramos de carbohidratos y por lo tanto se tiene que incrementar el bolo entre un 15 y un 20%, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es calcular 90 gramos de carbohidratos más 20%, da que tendríamos que meter a la microinfusora 108 gramos de carbohidratos para que la microinfusora solita haga el cálculo de cuánta insulina nos va a aplicar. Si el paciente tiene una relación insulina-carbohidrato de 1 a 10, eso quiere decir que estos 108 gramos de carbohidratos lo dividimos entre la relación, entre 10, y nos da la dosis de insulina que le va a mandar la microinfusora al paciente, que son 10.8 unidades. Esto lo hace de manera automática la microinfusora. Nada más les quise poner el ejemplo para que sepan cómo se calcula. Ajá. Entonces, bueno, para estos 6 tacos de carnitas, este paciente recibiría 10.8 unidades de insulina. Ujú. Ahora, vamos a practicar con estos que son alimentos de muy alto índice glucémico, ¿no? ¿Qué pasaría si el paciente se comiera un pan dulce y un atole de avena? Por supuesto, estos son los ejemplos fuera de la recomendación que les decía. O sea, esto, por supuesto, no le vamos a recomendar al paciente con diabetes que de manera habitual consuma este tipo de alimentos. Pero, ¿qué pasa si los llega a consumir? ¿Cómo los calcula y cómo se manda la insulina adecuada? Ujú. Entonces, eh, fíjense, aquí tenemos para estos alimentos 3 cereales, 2 grasas, un lácteo y 2 azúcares, ¿sí? El conteo de carbohidratos total, yo ya lo hice, da a 77 gramos, las proteínas 7 gramos, los lípidos 15, y con esta información lo que tenemos que hacer es decidir qué vamos a hacer y cómo vamos a mandar el bolo. Acuérdense que estos dos alimentos son de muy alto índice glucémico, ¿no? De entrada, pues el pan es un carbohidrato simple que además tiene azúcar añadida. Y el atole de avena también tiene, aunque tiene tal vez un poquito más de grasa y proteína, de todas maneras está endulzado y sigue siendo un carbohidrato de alto índice glucémico.
Entonces, estos 77 gramos de carbohidratos, lo más probable es que se absorban de manera muy rápida y generen un pico de glucosa muy alto en el paciente. Entonces, la regla que tendríamos que seguir es la del índice glucémico alto, ¿no? La de administrar el bolo cuando menos 20 minutos antes de empezar a consumir el alimento, para que el pico de glucosa que generen estos dos alimentos y el pico de acción de la insulina se alcancen y haya el mejor resultado en glucemia postprandial posible. Como los lípidos y las proteínas no alcanzan el nivel de las recomendaciones anteriores, no tenemos que calcular nada para la hiperglucemia postprandial tardía. Ahora, y bueno, importante también aquí, hice también el ejercicio de conteo preciso con aplicación y de manera, con puras tablas de conteo de carbohidratos nos da que está consumiendo 77 gramos y con aplicación precisa nos da que está consumiendo 72,1 gramos de carbohidratos. Entonces hay una diferencia de 5 gramos bastante aceptable, ¿no? Em, Tenemos otro ejemplo aquí que son estas enchiladas. Ajá. Las enchiladas las vamos a calcular como 3 tortillas, que son 3 cereales, 150 gramos de pollo, que son 1,5 porciones de alimentos de origen animal, 3 cucharadas de aceite y 2 tercios de aguacate, que nos dan 5 grasas, y lechuga, que es media porción de verdura libre, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos 45 gramos de carbohidratos con 30 gramos de proteína y tenemos 40 gramos de lípidos. Entonces, este es un ejemplo en donde se están consumiendo 40 gramos de lípidos o más. ¿Se acuerdan que aquí había la recomendación de aumentar entre 30 y 35% el bolo de insulina y mandarlo de manera dual? Entonces, lo que haríamos con estas enchiladas sería que a este 45 le agregaríamos entre un 30 y un 35%, eh, que eso nos daría, déjenme calculárselos aquí rápidamente, 45 nos daría un cálculo total de carbohidratos de 60 gramos, y lo mandaríamos 50%, y mandaríamos el bolo dual, 50% al momento y 50% en el transcurso de las siguientes 2 horas a 2 horas y media. ¿Sí? El conteo preciso con aplicación de estas enchiladas es de 52 gramos de carbohidratos. Entonces, si se fijan, aquí hay una variación un poquito más grande. De todas maneras, no alcanza a ser más de 10, pero hay una variación ligeramente más grande, aceptable, dentro de rango. Ajá, pero si lo calculan con aplicación, pues va a ser todavía más exacto. Y por último, quiero enseñarles cómo sería el conteo de carbohidratos pues, de un alimento o de un platillo muy sano y bajo en carbohidratos. Ajá. Aquí tenemos una verdura libre, una verdura no libre, es una ensalada griega. Entonces la verdura no libre tal vez la tomaríamos en cuenta por la cebolla y tal vez un poco por el pimiento y el jitomate. 3 grasas y medio alimento de origen animal. Esto nos da un total de 4 gramos de carbohidratos, un total de 10 gramos de proteína, un total de 20 gramos de lípidos y no necesitamos seguir ninguna de las reglas anteriores porque pues son menos de gramos de carbohidratos bueno, los carbohidratos más bien son de bajo índice glucémico, no alcanzamos 40 gramos de proteína y no alcanzamos 40 gramos de lípidos, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es mandar 4 gramos de carbohidratos en un tipo de bolo normal y sin un aumento de porcentaje de bolo. Ajá. Y el conteo preciso con aplicación nos da que una ensalada griega tiene 3,38 gramos de carbohidratos, muy similar al conteo que tenemos por listas. Entonces, si se fijan, el paciente con diabetes que utiliza microinfusora de insulina tiene que necesita una asesoría nutricional bastante amplia y tiene que volverse muy, muy bueno en saber qué está comiendo y cómo transmitírselo a la microinfusora para que su control glucémico sea realmente bueno. Ajá. Entonces, con estos ejemplos quiero terminar la ponencia y, perdón, aquí me había faltado la cantidad de gramos de proteína y de lípidos de los alimentos de origen animal.
Pero bueno, con estos ejemplos quiero terminar la ponencia y abrir el espacio a dudas. Si es que alguien tiene duda, con mucho gusto aquí las resolvemos en vivo. ¿Sí? Muchas gracias por escuchar y muchas gracias a todos por estar aquí. Mariana, muchísimas gracias de verdad por esta conferencia tan ilustrativa que explicaste. También hay muchas felicitaciones en el chat y bueno, pues es un gusto siempre escucharte, ¿no? Hay algunas preguntas que tú puedes leer. Si quieres abrir tu micrófono, la primera sería, ¿cuál es la utilidad de la carga glucémica? ¿Cómo se calcula la carga glucémica? Y si en realidad tiene una utilidad fuera de lo del índice glucémico. Hola Pili, hola a todos. Muchas gracias por estar por aquí escuchando esta plática. Y sí, aquí ya puedo leer las preguntas. Eh, Fíjense que las guías de la ADA nos dicen que tanto el índice glucémico como la carga glucémica pueden, pueden tener utilidad para la elección de alimentos, pero como cambian tanto cuando los alimentos están integrados, o sea, con comidas mixtas, suelen ser tan distintos que no se utilizan así como estrategia inicial o estrategia, eh, digamos, clase A, para que el paciente mantenga sus niveles de glucosa estables. Como que la recomendación es conteo de carbohidratos y enseñar al paciente a elegir el tipo de carbohidratos, digamos, hacia más complejos y menos simples, menos industrializados, etcétera, ¿no? Em, Como que esa es la recomendación. Y si además podemos instruir al paciente en cuestión de índice glucémico y carga glucémica, puede ser de utilidad para que, como decíamos en la plática, haga sustituciones de alimentos. La carga glucémica como que combina las dos cosas, ¿no? Tanto el índice glucémico como la cantidad de carbohidratos y nos dice qué tanto se eleva la curva de glucosa postprandial o después de consumir ese alimento. Entonces, sí puede ser útil, pero les digo, las guías no lo recomiendan como una estrategia de entrada porque como tal vez los alimentos no se consumen de manera individual tan frecuentemente, sino que se incluyen varias cosas, se incluyen también grasas, proteínas, etcétera, en comidas mixtas. em, lo que recomiendan de entrada inicialmente es que haya un buen conteo de carbohidratos y que los carbohidratos sean de calidad o más complejos. Ujú. Y muchísimas gracias, ejemplificaste muy, muy claro, la verdad, con pues, incluso las fotos que nos dieron mucha hambre, ¿no? Ok, Eh, dile. También queríamos preguntarte sobre todo, aunque tu conferencia fue sobre la dieta, ¿a quién se le asigna en tu experiencia las microinfusoras? ¿Quiénes son los candidatos ideales? Ok, sí hay un perfil específico y el candidato ideal es el paciente, aquel paciente que tiene, por ejemplo, eventos de hipoglucemia grave que no son fácilmente controlables, em, pacientes con un fenómeno del amanecer muy marcado, pacientes con múltiples dosis de insulina que no logran un control óptimo, digamos, poniéndose muy bien la insulina y teniendo un plan de alimentación estructurado y que no logren un control óptimo, también se les sugieren microinfusoras de insulina. Se utilizan mucho, sobre todo para pacientes con hipoglucemia grave, que no se logran controlar con múltiples dosis de insulina y alimentación, porque la microinfusora también tiene la gran ventaja de que, como está sensando de manera constante la glucosa, puede frenarse la dosis, puede frenarse la infusión, ajá, de manera automática. Entonces, si la microinfusora ve que el paciente va con una tendencia a la baja de glucosa, em, y ya conoce, porque la microinfusora como que aprende del paciente por un periodo de tiempo antes de pasarla a modo automático. Entonces, la microinfusora está aprendiendo tal vez por unas 2 semanas cómo se comporta la glucemia del paciente y ya sabe
cómo van sus tendencias a la baja y si va a llegar a hipoglucemia o no, y entonces se frena previo a que llegue a hipoglucemia, y esto ayuda a que estos pacientes que sufrían tanto de esta complicación como que aguda, logren mantenerse mucho más estables. Y por supuesto, la parte educativa también cuenta mucho. Tienen que ser pacientes que logren hacer operaciones aritméticas básicas para el conteo de carbohidratos, y por supuesto pacientes también que tengan la posibilidad económica o el seguro para adquirir la microinfusora, porque definitivamente no es un tratamiento barato, ¿no? Claro, yo creo que la primera condición es un paciente que pueda comprar la bomba. Así es. Tristemente sí. Y que Eh, tenga un celular, bueno, con la aplicación, eso ya es Ujú. está por descontado, pero qué maravilla que tiene el cerebrito, digamos, esta máquina, pero fuera de que nosotros también tenemos que ser conscientes y seleccionar bien los carbohidratos, ¿no? Así. Sí, 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 educar a los pacientes para lograr esto. Una pregunta es de una nutrióloga pediátrica: si el paciente no tiene bomba de difusión, no la tiene, también es recomendable administrar 20 minutos antes la insulina rápida. Si habrá una comida con índice glucémico alto, llámese un niño que no tiene bomba de infusión y que sabe que va a tomar pastel por su cumpleaños, por Ok. ejemplo. Ok. Yo diría que sí, definitivamente sí vale la pena administrar el bolo antes, eh, pero mucho es prueba y error, ¿no? O sea, con las microinfusoras y la alimentación, mucho es prueba y error, al igual que en este caso que comenta esta nutrióloga pediátrica, eh, como que el paciente se tiene que aprender a conocer y saber qué tanto, cómo está, qué tanto efecto le genera a él X alimento en su glucemia postprandial, ¿no? Entonces, si el paciente ya sabe que con un pastel su glucemia va a empezar a subir de manera muy rápida, digamos en la siguiente media hora, sí vale la pena que se ponga la insulina un poco antes. Y si el paciente sabe que con ese mismo pastel su glucosa sube de manera paulatina, pues tal vez no tanto antes, ¿no? No 20 minutos, sino tal vez 15 o tal vez 10, como que Em, la alimentación de paciente con microinfusora permite mucho juego y mucha revisión como de prueba y error, porque cada paciente es distinto, la sensibilidad de la insulina de cada paciente es distinta, el horario puede generar variaciones en la sensibilidad a la insulina, y entonces la recomendación puede ser un poco diferente si es en la mañana, si es en la tarde, ¿no? O sea, es un poco prueba y error, pero tal vez mi respuesta sería sí, sí vale la pena ponerlo antes, ver cómo le va al paciente, y si le va bien, repetir, ¿no? Si no, jugar un poco ahí con los tiempos, entre 10 minutos y 30 minutos previo al consumo de ese alimento. Ujú. Es que me llamó mucho la atención, Mariana, que decías que la sensibilidad a la insulina varía conforme el día. Sí, Imagínate, ahora sí que no hay enfermedades, hay pacientes, y exacto. esto lo obtienes de una forma fácil con el lector ahora, con el sensor de glucosa, puedes saber cuándo tiene más insulina, menos sensibilidad. ¿Esto cómo se calcularía? Pues mira, la realidad, Pili, es que las guías de la ADA, estas últimas que salieron, nos dicen que sí, o sea, se ha visto que el paciente con diabetes tiene más sensibilidad a la insulina por la mañana y menos por la Mm, noche, ¿no? Entonces, nos basamos como que en eso, y con los monitores continuos de glucosa, sí podemos ver, por ejemplo, cuando queremos calcular la relación insulina-carbohidrato del paciente del desayuno contra el de la cena, sí podemos ver variaciones, ¿no? O sea, tal vez al paciente de entrada se le pone una misma relación insulina-carbohidrato para todo el día, ¿no? Tal vez 1:15 para el desayuno, 1:15 para la comida, 1:15 para la cena. Y tal ujú, vez ese 1:15 para el desayuno funciona muy bien, pero 1:15 para la cena claro. ya no sirve, ¿no? Y Ujú. entonces ahí podemos ver que la sensibilidad del paciente a la insulina pues es menor, y tenemos que disminuir esa relación insulina-carbohidrato para que se le infunda más insulina, ¿no? Te digo, es mucho prueba y error, pero nos podemos basar un poco en eso, de que en la mañana hay mayor sensibilidad y en la tarde-noche menor. Ujú. Claro.
Bueno, Sí. aquí hay un comentario del doctor Ricardo San Luis Méndez, que Ujú. en el Hospital Infantil de Tamaulipas se tiene un grupo de niños en seguimiento desde hace varios años. Y sí, todo lo que tú dices se aplica perfectamente, o sea que fue pues muy valioso que nos compartas toda la experiencia que tenemos aquí, que tienes tú en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Entonces, ¿cómo se ajusta la insulina en días con más actividad física? Es un reto. Ok, sí, es un reto. Miren, la realidad es que con las nuevas microinfusoras que ya mandan la insulina de manera automática, la insulina basal, se ha vuelto mucho más sencillo, ¿no? Porque antes teníamos microinfusoras a las que nosotros, o bueno, más bien los médicos, les tenían que decir hora por hora cuánta insulina basal iban a mandarle al paciente. Ujú. Y entonces aquí lo que hacíamos, se los comento porque todavía hay pacientes con microinfusoras antiguas, entonces todavía se utiliza esto. Lo que hacíamos era aplicar un tipo de basal que se llama basal temporal, en donde, por ejemplo, si el paciente iba a hacer actividad física, iba a hacer cardio, ¿no? Por una hora, que el cardio suele generar hipoglucemia posterior al ejercicio. Tal vez podíamos poner un basal temporal al 80%, ¿no? Es decir, que del total de insulina basal que se tenía calculada para ese paciente, en X número de horas solamente le pasará el 80%. Y de esta manera, el efecto del ejercicio que iba a ser hipoglucemiante, como que se compensa ahí con disminuyendo un poco la dosis basal de insulina para que el paciente no llegara a hipoglucemia. Y a la inversa, con ejercicio o sí, con ejercicio de fuerza, que muchas veces lo que genera es hiperglucemia. Entonces ahí se puede poner una basal temporal mayor, ¿no? Al 110, 120% y de esta manera lograr cubrir esa variación hacia arriba en la glucosa. Ahora con las microinfusoras nuevas, como mandan el bolo de manera automática, dependiendo de lo que les diga el sensor de glucosa, la realidad es que esto ya se hace muchísimo más fino, ya no se necesita generar tanto ajuste, sino que la misma microinfusora lo calcula por sí sola. Ujú. Claro, sí tiene este sensor tan valioso, ¿no? Mm. Y tiene un cerebrito que dice cuándo y cómo. Eso es lo que es increíblemente útil, ¿no? Es casi un páncreas, pues exógeno. Así es. Bueno, todavía no dices, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta muy interesante. ¿Qué impacto tiene el consumo de fibra dietética en la exactitud del conteo de carbohidratos y en la necesidad de ajustar el bolo de insulina? Ok. Sí, miren, aquí en el instituto lo que hacemos es manejar, por ejemplo, en alimentos altos en carbohidratos, en fibra, perdón, que normalmente eh, son los alimentos pues, o las comidas muy altas en verduras, manejamos dos grupos, ¿no? El de verduras que se cuenta como 4 gramos de carbohidratos por porción, y el de verduras que no se cuenta. Ajá. Entonces, verduras muy altas en fibra, como por ejemplo nopal, eh, no sé, apio, verduras que de forma cruda son muy altas en fibra, a pesar de que sí contienen carbohidratos, no se toman en cuenta dentro del conteo y esto se los enseñamos a los pacientes porque realmente si se contaran, pues como la fibra alenta el vaciamiento gástrico, muy probablemente si nosotros les pusiéramos insulina a esas verduras para metabolizarlas, pues habría hipoglucemias, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es... em, digamos, clasificar a las verduras en dos grupos, las que son altas en fibra no se cuentan, las que son bajas en fibra sí se cuentan. Eh, y en cuanto a otros alimentos, la realidad es que utilizamos el conteo de carbohidratos general, no utilizamos el cálculo tal cual de fibra. eh, pero si notamos que un paciente, otra vez individualizar y prueba y error, si notamos que un paciente cuando consume alimentos complejos requiere de menor insulina, lo que hacemos es ajustar su relación insulina-carbohidrato. No tanto tal cual pedirle que modifique la dosis por el contenido de fibra, sino ajustar su relación insulina-carbohidrato. Claro, muchas gracias. Ujú. Y bueno, por último, ¿qué factores culturales y de acceso a alimentos deben considerarse
al educar a un paciente sobre el conteo de carbohidratos en pacientes con microfusor en México. Ok. Pues miren, la realidad es que se refieren más a la parte económica, a la accesibilidad económica. Sí, Sí. Ok. sí. Eh, lo que recomendaríamos ahí es al paciente eh, como que instruirlo en la elección de alimentos de buena calidad y de bajo costo, ¿no? Que tenemos muchos en México, por ejemplo, alimentos altos en carbohidratos de muy buena calidad y que además aportan proteína de, de, de buena calidad, obviamente combinada con, bueno, bien combinada, pero de buena calidad son todas las leguminosas, ¿no? Frijol, lenteja, garbanzos, chícharos, etcétera. Eh, con esos podemos hacer mucho. La tortilla de maíz también es un carbohidrato complejo que funciona muy bien para el paciente con diabetes si se calcula correctamente. Eh, toda la verdura que podemos encontrar en los mercados, ¿no? Así como en la imagen que les ponía previamente, toda la verdura que encontramos en mercados típicos mexicanos funciona muy bien y suele ser accesible. Em, en cuanto a proteínas, lo que sugerimos mucho es la utilización, por ejemplo, de huevo, eh, de pollo sin piel, como que cosas que tal vez el paciente pudiera acceder, que sean económicamente más accesibles y que encuentre de manera fácil en un mercado. No sé si eso contesta a la pregunta o si iba por otro lado. Sí, 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 me imagino que sí, yo Ok, también la entendí así, ok. pero Mariana, muchísimas gracias por tu experiencia. Yo creo que más se antoja un taller contigo, así Mm, algo práctico, porque pues sí, los conceptos fueron clarísimos, fueron muy bien ilustrados. Pero pues sí, en la práctica, ¿no? Es lo complicado esto. Entonces, en realidad te felicitamos y te agradecemos todo el trabajo que haces por los pacientes diabéticos en nuestro instituto y que lo haces además con muchísima calidez, con muchísima profesionalidad y además muy, muy bien actualizada todo el tiempo. Entonces, muchas gracias. gracias por parte de nuestro instituto y Criste va a leerte constancia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Pili. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. Te otorgamos la presente constancia por tu brillante participación con el tema y pues se te hará enviar por correo. Muchas gracias. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de producción y a la responsable doctora María del Pilar Milke. Y bueno, los invitamos a la siguiente sesión académica que se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, igual de 9 a 10 a.m., que es el siguiente martes. Muchas gracias. Y también recordarles que todas las sesiones están grabadas, ya disponibles en YouTube, en Actualización en Nutrición. Muchas gracias. Y ya es todo.